Hola a todos, bienvenidos a nuestra charla Transforma la cultura con interacciones diarias. Bea nos va a dar una pequeña presentación. Adelante, Bea. Bueno, muy buenos días para todos, tardes ya. Hoy estamos aquí acompañados de Guillermo Lechuga y Darío Bello, grandes colegas y amigos. Ellos nos van a estar compartiendo acerca de cómo Management 3.0 transforma la cultura organizacional a partir de interacciones diarias. Entonces, chicos, súper bienvenidos, preséntense. Bueno, pues muchísimas gracias, Bea. Es un gusto para nosotros ser parte de este gran evento. Gracias a todos por acompañarnos. Mi nombre es Guillermo Lechuga, soy mexicano, tengo ya unos años trabajando como Agile Coach, enamorado de todo este mundo de la agilidad. Muy contento de estar con ustedes. Hola, mi nombre es Darío Bello, soy venezolano con un fuerte acento colombiano, viví bastante tiempo allá. Soy Agile Consult en una empresa pequeña de transformación digital y apasionado del tema del Management 3.0. Espero que lo que les podamos compartir hoy puedan aplicarlo rápidamente. Te toca presentarte, Bea. Bueno, buenas tardes, soy Beatriz Gómez, soy facilitadora de equipos ágiles y encarretada y apasionada con todo el mundo ágil, y aquí estoy para ser la anfitriona de Darío y de Guille. Hoy vamos entonces a presentarles, digamos, a través de Menti. Los chicos estarán solicitándoles que ustedes respondan a algunas preguntas y adicionalmente vamos a estar comunicándonos con todos ustedes a través del chat. Todas las preguntas e inquietudes que les surjan en esta interacción pueden hacerlas a través del chat y ellos estarán respondiéndolas, digamos que a lo largo de la charla y al final de la misma. Asimismo, les quiero contar que al final de la charla regresaremos a la Sala Colombia a la 1:15 para que ya, digamos que despidamos el evento el día de hoy. Y una invitación especial es que este es un evento de la comunidad y para la comunidad, entonces porfa, para que en los comentarios evitemos colocar información comercial. Y bueno, ahora sí, entrando en materia, nos vamos con la agenda de esta sesión. Los chicos nos van a dar una introducción a partir del tema, nos van a hablar de los valores y propósito como tal, la motivación, temas tan importantes como el empoderamiento, la colaboración, la mejora continua, el reconocimiento y al final será la sesión de preguntas y respuestas como les habíamos comentado. Así que, chicos, adelante. Muchas gracias, Bea. Pues bueno, para arrancar y utilizar un poco la herramienta que nos compartió Bea, les pedimos que nos ayuden entrando a menti.com con el código 849948 y nos cuenten un poquito cuáles son los elementos de su cultura ideal. ¿Cómo se imaginan ese trabajo con esa cultura increíble? ¿Qué elementos debe de tener? Ahí, si Bea, nos puedes ayudar a compartirles en el chat el link que está directo y bueno, vamos a ver qué nos van contestando. Aquí están unos elementos de prueba que fuimos haciendo. Cuéntenos en menti.com con el código 849948 cuáles son los elementos de su cultura ideal. Para nosotros es muy importante saberlo para poder arrancar contextualizados. O igual, si no pueden entrar a Menti, que nos puedan ayudar por el chat y que Vean nos vaya contando un poquito de qué nos van compartiendo. Ya llegaron. Mira, amigo, tenemos trabajo en equipo, transparencia, co-creación, proactividad, felicidad, confianza, mantener en el equipo, aprendizaje, perdurable, empatía. Transparencia y confianza se están repitiendo, están mostrándose predominantes por ahí. Felicidad. Motivadora, sí. Confianza, transparencia y colaboración siguen
a la cabeza. Síganos contando en menti.com, código 849948. ¿Cuáles son los elementos de tu cultura ideal? ¿Qué haría que todos los días fueras a trabajar con unas ganas incontrolables como cuando vas a hacer tu actividad favorita o tu hobby? ¿Cuáles serían esos elementos que tendrían que estar? A ver, cuéntenos. Mira, ya hay unos nuevos, foco, segura, inspiradora, pero sigue ganando transparencia y confianza y ahí muy pegadito está foco, colaboración, felicidad y empatía. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar unos segunditos más y nos arrancamos. Mira, ya llegó una nueva, agilidad, buenísimo. Justo muy acorde al evento del día de hoy de Ágiles Colombia. Energía, apoyo, pero ninguno puede con confianza, es la que va arrasando, seguida de transparencia. Pues está bueno, mira, hay feedback constructivo también, ¿no? Genial. Pasión también, ideas, apoyo, respeto, curiosidad. Excelente. Bueno, si quieren pueden seguirnos compartiendo. Vamos a avanzar un poquito más porque tenemos una agenda bien apretada. Mira, muchas gracias. Foco, mira, ya tomó la delantera de muchas otras. También tolerancia al fallo, increíble. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a un slide de preguntas y respuestas por si nos quieren ir compartiendo. Bueno, aquí ya nos preguntaban que a qué hora iniciamos. Ya iniciamos ahora. Listo, entonces vamos a comenzar. Muchas gracias por compartirnos cuáles serían estos elementos de su cultura ideal. Vamos a hablar un poco de cómo podemos llegar a eso por medio de Management 3.0 y las interacciones diarias. Vamos a compartirles esta reflexión. Lo que sea que pase en una organización es el resultado emergente de la interacción de las personas. He aquí la importancia que tiene nuestro día a día y cómo nos estamos relacionando los unos con los otros. Y es ahí donde empieza a surgir la cultura. La cultura es todo lo que está sucediendo ahora, no lo que estamos pensando o está ahí impreso en carteles grandes de la organización o en los libros de cultura, es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, bueno, esto se debe a estas interacciones de cada uno de los que formamos parte, y vamos a hablarles un poco de la introducción. Aquí dejamos el código de Menti para que ustedes nos puedan mandar las preguntas que vayan teniendo. Vamos a intentar atenderlas a lo mejor que sea posible, o si no, hasta el final algunas. Siempre es importante tener un propósito del cambio. ¿Qué cambio queremos generar en la cultura de nuestra organización? ¿Por qué queremos lograrlo? ¿Qué es lo que queremos llevar ahí? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Por qué lo hace importante? Y aquí es importante porque esto va a ser a dónde queremos ir. Va a ser como nuestra estrella guía, va a ser nuestro destino. Ahí en el GPS va a ser nuestro destino para los que ahora somos más amantes de la tecnología. Y aquí es importante, la cultura se debe planificar o diseñar. Miren, la cultura no puede ser planificada por lo que les acabamos de comentar. No importa si lo estamos escribiendo en un plan o algo, si nosotros no nos enfocamos en las interacciones del día a día, eso no va a cambiar. Es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos hoy en día. En papel está muy bonito, pero ya la realidad es otra. Ya los valores que se están viviendo quizás no son los que estaban escritos y están muy alejados de serlo. Y aquí es importante tomar esto en cuenta. Podemos tener la mejor estrategia, los mejores planes, los mejores objetivos, pero si nuestra cultura no es la adecuada, al final esto no va a suceder. He ahí la importancia de la cultura. Tenemos que tener mucho foco en eso, tenemos que generar esas interacciones que nos permitan, aparte de generar todo esto que ustedes nos comentaban, poder lograr esos objetivos que estamos buscando dentro de la organización. Y ahora, básicamente esto es, tenemos que generar conversaciones. Si llegan a esta charla buscando cosas donde simplemente vamos a ejecutar algo y no vamos a hablar con la gente, están equivocados. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy y con lo que se refiere a Management 3.0 es generar conversaciones. Tenemos que hablar más y tenemos que hablar mejor. Y nuestras conversaciones tienen que ser súper poderosas. Y bueno, aquí tenemos un gran reto con todo el tema de la cultura. Muchas veces estamos copiando modelos que vemos porque decimos, wow, eso es increíble, se ve súper innovador, está generando resultados increíbles. Pero ¿cuál es el gran error ahí?
estamos copiando, pero no estamos adaptando, no estamos de alguna manera experimentando. Queremos tener esa receta de cocina que nos diga cómo resolver ciertos problemas o alcanzar ciertos objetivos, cuando hoy en día estamos en entornos complejos donde para entender la complejidad cada persona piensa totalmente diferente, tenemos gustos diferentes, formas de actuar diferentes, vemos y actuamos en el mundo de manera diferente. Y si esto lo hacemos exponencial, pensando en equipos, pensando en áreas, pensando en organizaciones, ¡puf!, se vuelve increíblemente complejo. Entonces, ¿por qué pensamos que podemos copiar tal cual como lo hicieron otros y va a funcionar? Sí podemos copiar, pero tenemos que experimentar, tenemos que adaptar, no hay que perder eso. Y también tenemos que dejar de implementar cosas porque parece que son de moda. Ah, mira, hay mesitas de hockey, hay salas de dormir, se ve cool, lo vi en esta empresa y se ve genial, entonces lo voy a implementar. ¿De qué sirve eso si no lo haces pensando en las necesidades de la gente? Está bien, pon salas de dormir, pero si nunca le permites a la gente hacer uso de eso, o jugar el futbolito, o el Xbox, o lo que sea, ¿de qué sirve que le pongas eso por moda o por gustos de los gerentes si nunca lo van a usar? Es más, hasta yo me voy a frustrar de que lo tenga ahí y no lo puedo usar, me voy a enojar bastante. Es importante que nosotros no empecemos a generalizar, pensar que las acciones que vamos a hacer van a ser por el beneficio de todos, porque a nosotros nos gusta o a otra persona le gusta. Tenemos que reaccionar de una mejor manera ante la complejidad. Y no tenemos que dejar estas acciones que hagamos en cosas de una sola vez. Todo lo que hagamos tenemos que darle feedback constantemente, tenemos que buscar cómo adaptarlo, cómo mejorarlo. Si funciona, qué bueno, cómo lo potenciamos, cómo lo mantenemos. Si no funciona, cómo le damos la vuelta, cómo se siente la gente. Eso es súper importante y es uno de los grandes errores. Llegamos a aplicar una cosa y solo es de una vez y ahí se queda. Ese es uno de los grandes retos que tenemos. Pero bueno, amigo, cuéntanos, ¿cómo logramos el cambio? Del tremendo reto que nos acaba de colocar Guille, empezamos a pensar, una de las cosas más importantes es la claridad en propósito. El propósito es más cómo yo como organización o ese equipo quiere lograr ese impacto, tanto interno como externo. Entonces, habla más, el propósito está más enfocado al tema de las emociones también, ¿sí? De cómo yo quiero cambiar las cosas o cómo quiero cambiar el mundo y también cómo proyecto mi trabajo, porque muchas veces digo, no, yo solamente vengo aquí a sentarme y programar. Y otra cosa es, yo vengo aquí a crear un mundo de oportunidades para que la gente pueda vivir mejor. Entonces, eso también, cómo vendemos nuestro propósito como líderes, es muy importante porque en lo que logremos que las personas se enganchen con ese propósito y logremos esa emocionalidad, pues vamos a tener un equipo que va a empezar a tener algo de motivación, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Lo otro es viviendo e interactuando todos los días. Ya Guille nos hablaba mucho del tema de conversaciones. Nosotros debemos procurar que la gente tenga esas interacciones, pero enfocados en tener conversaciones que vayan dirigidas a la acción, ¿sí? No conversaciones que sean sencillamente informativas o más en planos inclusive destructivos, sino más generadas a la acción, a qué voy a hacer con eso o cómo me puedo involucrar yo en eso para poder atenderlo, ¿sí? Y lo otro, cuando empezamos a hablar de estas conversaciones, es pensar en qué hago yo ahorita para empezar a involucrarme a esto, porque el cambio empieza por mí. Y cuando somos líderes, querámoslo o no, somos unos radiadores de lo que proyectamos. Entonces, a veces nosotros no queremos y decimos, mira, mi jefe no es el más ideal, pero por más que queramos o no, hay cosas que están influyendo de él hacia nosotros. Inclusive que yo me contraponga de manera radical a él, van a haber cosas que son así. Entonces, la importancia de que nosotros como líderes proyectemos y trabajemos estos comportamientos y vivamos ese propósito, pues es lo que nos va a hacer potenciar este cambio cultural, ¿no? Y ya como líder, lo otro que me queda y con el equipo es empezar a construir cuáles son esos comportamientos deseados, esos comportamientos que están alineados a los valores y que al final esos comportamientos que me van a ayudar a tener las acciones que estamos buscando como organización, ¿no? Pero tanto el equipo como el líder deben alentarlos. Normalmente dicen que es el líder, yo creo que ya el nivel de madurez que debe ir la organización es que el líder y cualquiera que esté involucrado dentro de la organización debe saber alentar esos comportamientos deseados, pero también desalentar los que no creen que sean positivos, ¿sí? Para que nosotros podamos ir haciendo crecer esa cultura, pues de una manera orgánica, no de una manera planificada, como nos decía Guille. Y lo otro, pues, es generar un entorno adecuado. ¿Y qué habla de generar un entorno adecuado? Pues por lo menos generar seguridad psicológica. No puede ser posible que yo no pueda expresar mis ideas para aportar cosas y entonces
eso no me da a mí la tranquilidad de poder hablar. Entonces, no tengo un entorno como para yo sentirme cómodo de poder generar aportes y de apalancar la autonomía y la confianza que debo tener, que son partes de mi modelo de motivación, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo vamos logrando eso. Y una de las formas en que nosotros normalmente conversamos estos es, lo que pasa es que nosotros en las lobbies o en las salas de las empresas que tenemos cuadros que dicen, mira, estos son mis valores, mi visión, mi visión, mi misión. Y a veces creo que lo que pasa es que esos valores están como en un nivel tan abstracto que la gente no los termina de aterrizar. Entonces, una de las cosas que invitamos es que conversa cómo ves tu valor. Y ese valor, además de conversarlo, cómo entiendes ese valor, descríbeme cómo lo vives. Es decir, cómo es tu comportamiento, cuáles son los comportamientos que van detrás de ese valor. Y adicionalmente, date cuenta qué acciones producen esos comportamientos. Y date cuenta si realmente esas acciones son las que te están llevando los resultados. Entonces, durante mucho tiempo hablamos de que la cultura se come a la estrategia, ¿sí? Y yo estoy muy de acuerdo en eso, en el sentido de que nosotros durante mucho tiempo le dimos mucho foco al tema que es estrategia. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es que con la estrategia es que vamos a lograr cambiar las cosas, vamos a lograr la meta que nos pusimos para ganar mercado y un montón de cosas así, y no nos dábamos cuenta de la cultura, y entonces empezaron a aparecer estos temas como que la cultura se come la estrategia en el desayuno, pero yo creo que es más una sinergia, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que tener una cultura que va a ayudar a apalancar esas acciones que son las estrategias que yo quiero. Entonces yo tengo que lograr ese engranaje para al final tener los resultados que quiero como organización, ¿sí? Entonces por eso es la importancia de la cultura y de la sinergia que debe tener con la estrategia. Ok. Aquí hay una frase que dice, los valores son la brújula para llegar a nuestro destino y nuestro propósito, ¿no? Y era básicamente lo que les decía. En la medida en que nosotros vamos interiorizando eso y logramos tener esa cultura, pues vamos teniendo como la brújula de lo que vamos haciendo, pero cada comportamiento se van volviendo como los pasos. Y el propósito, y voy viendo si realmente estoy alineado hacia ese propósito que hablábamos, que debía ser emocionante y que debe hablar más de cómo impacto, porque cuando hablamos de misión y visión es lo que yo quiero lograr como organización, mientras que el propósito es cómo yo impacto tanto externo como internamente en la organización. Veamos. Ok. Bajando un poco más el tema de los valores y el propósito, es muy importante lo que les conversaba, conectar el propósito con las emociones. Si no logramos que la gente se emocione con el propósito, pues estamos perdiendo que estén motivados y estén conectados de una manera intrínseca, tengan una motivación intrínseca que los mueva, que no tengan que estar detrás de que les den una bonificación o algunas cosas. Siempre va a haber un equilibrio, ¿sí? Entre lo que es extrínseco e intrínseco, pero cuando logramos que sea intrínseco a nivel de propósito, que es emocional, la conexión es mucho más fuerte de cada una de las personas que están en la organización. Lo otro es los valores contribuyen hacia los buenos comportamientos y a una mejor cultura. Ojo, aquí hay algo importante. A veces sentimos que una mejor cultura es algo que nosotros vemos en otros lados, que era lo que nos decía Guillermo. Ah, mira, una buena cultura, una mejor cultura es la que tiene Spotify, es la que tiene Netflix, es la que tiene Zappos. Y no nos damos cuenta que ellos tienen unos contextos diferentes y unos comportamientos diferentes y que realmente tengo que ver si eso encaja con las personas, qué es lo que mueve esto y si en verdad esto genera las conversaciones, los resultados y las acciones que queremos. Entonces, ahí hay que ver cómo va yendo ese engranaje. Y lo otro, pues, además del sentido de pertenencia y las conexiones, que ahorita vamos a ver un poco de dos prácticas con las que Management trata de lograr generar esa empatía y esas conexiones, es entender también lo que llaman ownership, es apropiarme yo de las cosas, sentirlas mías y vivirlas de esa manera, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a empoderarnos y a sentirnos más valiosos dentro de la organización y que nosotros estamos generando ese cambio, ¿no? Entonces, aquí vemos rápidamente tres prácticas en realidad, una no parece práctica, pero lo es. Está el Personal Maps, que es una abstracción de un mapa mental, que lo único que hace es describir determinadas información que tú tienes que tú quieres decir de ti como persona, ¿sí?
Muchas veces esto es lo que nos ayuda a descubrir interacciones, ¿sí? O descubrir que no nos gusta algo y estamos en común. Entonces, cuando empiezan a haber esas conexiones, la gente se empieza a identificar y empieza a haber empatía y al final el tener mejores relaciones nos va a ayudar a tener mejores equipos. Otra de las prácticas que vemos aquí abajo, que ven unas tarjeticas de colores, son los Movie Motivators y es poder identificar de esas conexiones, ver que el equipo probablemente tenga algunos motivadores que los conectan y cómo yo estoy tratando de apalancar esos motivadores y cómo vivo esos motivadores dentro de la cultura. Si yo digo que dentro de mi cultura hay una cultura de aprendizaje, pues yo tengo que tener espacios y momentos para poder dar y apalancar y como líderes propiciar todo ese aprendizaje, ¿no? Otra que es de conexión más del equipo es el símbolo. O sea, a veces el símbolo nos hace sentir tener pertenencia, ¿sí? Y cuando tenemos pertenencia y nos da un contexto, ¿sí? Porque el símbolo nos representa a nosotros. Entonces, muchas veces ese símbolo parece algo efímero, tonto, pero es bastante significativo. Y la última práctica que tenemos aquí es la de poder definir los valores y lo que hablamos hace rato, que es defino mis valores, aclaro qué significa para mí y veo cuáles son los comportamientos que quiero construir a través de eso. Todos estos son prácticas de management que pueden buscarlas también en la página si quieren adentrarse un poquito más y que las pueden usar a partir de hoy mismo. Y lo bueno de management es que lo puedes generar en trabajo o lo puedes generar en tu casa y lo que trata de apalancar son conversaciones. Por eso es que management, la forma que tiene que apalancar el tema del cambio cultural es a través de las interacciones y las conversaciones. Entonces, no sé si quieres seguir avanzando tú, amigo, que creo que ya he hablado bastante. Dale. Bueno, tomo la palabra, pues estuvo genial lo que dijiste. Lo increíble de estas prácticas, adicional a lo que comentaba Darío, es que tú las aprendes, al día siguiente las puedes aplicar y no son costosas. Si bien de repente vas a tener que imprimir material, o esto lo puedes hacer de manera digital, ahora en Miura, en el Miro, y son muy, muy efectivas y muy rápidas de aplicar, muy poderosas. Mencionar lo que dijo Darío, todas estas prácticas generan conversaciones. De nada te sirve hacer una dinámica con esto que mencionamos si no lo vas a conversar, si no estás dispuesto a eso, a darle seguimiento después. Ahora vamos a hablar un poquito de la motivación y vamos a poner una frase de Stephen Covey que dice: en tu relación con cualquier persona pierdes mucho si no te tomas el tiempo necesario de entenderla. Esto es crucial porque una de las preguntas, seguro Darío ha escuchado este speech un montón de veces, una de las preguntas que más me hacen es: ¿cómo puedo motivar a las personas? Y siempre les respondo yo: ¿sabes qué es lo que le motivan a las personas? Y ellos seguramente esperan una respuesta ahí teórica para que lo puedan hacer, pero cuando les hago este planteamiento, el 99.9% me dice no. Solo ese 0.1% restante me llega a decir, de algunas personas sí. Entonces, ¿cómo queremos motivar a las personas si no sabemos qué les motiva? No sé, por ejemplo, a lo mejor a mí me motiva ver un show de lucha libre en la televisión, pero es algo que a mi esposa no le motiva nada. Entonces, ¿por qué yo voy a pensar que eso le motivaría a ella? Entonces, tenemos que invertir ese tiempo en entender a las personas, porque si no, todas las acciones que hagamos, pues no van a funcionar de nada, van a ser esfuerzos en vanos. Aquí un poco los que nos comentó Darío de las motivaciones, hay motivaciones que dependen de uno mismo y otras motivaciones que dependen de factores externos. Por ejemplo, a mí quizás el hecho de poder resolver una tarea difícil me genera mucha motivación. Tal vez a mí, hablando de intrínseco, extrínseco, a lo mejor el que alguien me dé un reconocimiento o el que alguien me genere, el que yo gane un bono o algo así, también me genera motivación. No, no son buenas ni malas ni la una ni la otra. Y lo que tenemos que hacer nosotros es no asumir de que X cosa le motiva a todos o incluso a una persona. Tenemos que indagar, tenemos que preguntar, tenemos que verificar. Uno de los peores errores es generalizar. Creo que esto motivará a todos. Tal vez te motive a ti, y a algunos cuantos más, pero no a todos. Aquí es donde entra la complejidad. Tenemos que ir uno por uno y es donde la tarea no es sencilla. Y aquí lo importante es: ¿de qué me sirve saber qué les motiva a las personas o hacer acciones si estas no están apalancadas para alcanzar el objetivo de la organización? Ese es el truco. Puede haber personas súper motivadas en el trabajo, pero que no están ayudando a generar los objetivos por falta de definición, de alineación. Entonces tenemos que buscar nosotros entender qué motiva a las personas y buscar qué acciones tienen que ocurrir para que esas motivaciones se vean influenciadas positivamente, pero que nos ayuden a alcanzar el objetivo. Un ejemplo que creo que lo hemos charlado los últimos días: a lo mejor a alguien le gustaría trabajar, tener la libertad de establecer sus horarios de trabajo, y a lo mejor ahí eso le va a permitir a él iniciar la jornada laboral cuando él tenga su pico de creatividad,
o extender la jornada laboral cuando él esté en un momento donde está acostumbrado a trabajar continuamente, donde no tenga interrupciones. De esa manera él puede aportar más valor a lo que está haciendo, pese a tener quizás un horario rígido, donde llega todo adormilado, donde no tiene mucho campo de acción. Entonces, es importante entender eso y cómo esto nos va a poder ayudar. Y también esto experimentarlo, o sea, lo que le motiva a cada persona no necesariamente va a ser algo positivo, y entender que esto va a cambiar con el paso del tiempo y estar ahí al pendiente de eso. Entonces, bueno, amigo, te dejo si quieres avanzar un poquito. Dale, aquí lo único que estamos viendo es cómo empezamos a generar esos ejercicios de motivación y los preguntamos, pues inicialmente los hacemos uno a uno, pero aquí lo estábamos haciendo en un equipo y viendo cómo se movían esas motivaciones con determinada situación que estaba pasando. Entonces, esto se vuelve muy interesante porque empezamos a entender cuál es la motivación y tratamos de construir contextos que estén alineados con eso para que el impacto sea mayor, porque esta tarea de ir uno a uno pues es bastante desgastante, pero cuando tratamos de buscar acciones que impacten al sistema, ustedes habrán notado que la gente se comporta de acuerdo al sistema en el que está. Y entonces, no sé si habrán escuchado que hay gente que dice, no, bueno, pero cuando llegan a tal lado se comportan de una manera y cuando están en tal otro se comportan de otra manera. Eso es sencillamente porque cada uno de los dos tiene un contexto y entonces eso es lo que se busca construir con management a través de estos esquemas de motivación, construir un contexto en donde la gente se sienta que están atendiéndose las cosas. Porque, bueno, nuevamente, como les decía, uno a uno es bastante complicado. Pero avancemos que todavía nos queda bastante por conversar. Ok, una frase interesante de Abraham Lincoln era, el compromiso es lo que convierte una promesa en realidad. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué, porque esto nos da base para empezar el tema de empoderamiento, ¿no? Que es es otro de los ejes o de los puntos importantes que tiene management a la hora de ver este tipo de mindset que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el tema de empoderamiento? Cuando hablamos de empoderamiento decimos, bueno, todos son claves para cumplir el objetivo, ¿sí? Todo es clave, pero normalmente entendemos el empoderamiento como binario o blanco-negro, es decir, yo hoy soy el encargado de esto y mañana eres tú, y yo me desentiendo casi, o sea, normalmente como que lo quiero hacer es o porque estoy asumiendo otra responsabilidad o porque ya no quiero tener esa responsabilidad. Entonces ya eso es como una delegación, pero no empoderada. Y en ese proceso hay una gama de situaciones que pueden pasar y entender cómo debe esa persona desarrollarse para lograr ese empoderamiento, ¿no? Realmente que esa persona sí tiene todas las habilidades para realmente hacerlo, si organizacionalmente conoce cómo es, si conoce el negocio, si conoce los clientes, o sea, hay muchas cosas que hay que ver y en eso management también nos presenta una práctica que ahorita la veremos, ¿no? Pero una de las cosas que es importante acá es que normalmente las organizaciones se ven piramidal y piramidal de esa manera es que normalmente la persona que está arriba es la que tiene como el control de todo, ¿sí? Y lo que nos han mostrado en las teorías es que una sola persona que pueda manejar toda la complejidad que pueden tener los entornos que estamos viviendo hoy es muy complicado. Pueden pasar dos cosas, o no maneja toda la información o maneja poca información y entonces toma malas decisiones. Entonces, ¿cuál es la solución? Empezar a ceder el control, ¿sí? Pero no, sin dejar de estar a cargo. Es decir, yo le doy el control al equipo, pero yo los acompaño, los ayudo, estoy con ellos. No quiere decir que voy a estar en un micromanagement con ellos, sino más bien voy a estarlos dejando que de ellos surjan las ideas, que surja esa inteligencia colectiva para resolver los problemas, que tengan autonomía para las cosas, pero yo estoy dejando que eso pase. Entonces, empiezo a garantizar que la gente esté integrada en lo que son la toma de decisiones y se crean como subsistemas que me permiten que toda la complejidad no la tenga que manejar una sola persona. Y es que eso en lo que hemos visto no es natural. Cuando vemos procesos complejos en la naturaleza, no vemos que exista una abeja madre o una reina madre como nos muestran en algunas películas de aliens, que una vez que muere ella, se cae todo, ¿no? Pues ustedes ven la migración de las aves o las migraciones de las tortugas o los peces, y puede morirse más de uno en el camino y probablemente ustedes no van a identificar si hay un líder o no. Esos son movimientos donde todos van sabiendo cómo se van haciendo, ¿sí? Inclusive es una de las cosas que muchos no se saben explicar. Entonces, más o menos es de ahí que viene el concepto. También
hablamos de otra cosa que se llama, y aquí le devuelvo la que me dijo Guille, o sea, si normalmente yo tengo que escuchar el tema motivación, Guille ha tenido mucho que escuchar de mí el tema del principio de la oscuridad. Y el principio de la oscuridad es que básicamente yo desde mi modelo mental estoy viendo una parte, o sea, no tengo toda la información, estoy viendo una pequeña parte de lo que está pasando. Y en la medida en que voy uniendo las visiones de los demás, voy teniendo como un panorama más amplio. No quiere decir que sea el final, pero sí quiere decir que tengo un panorama más amplio para poder tomar decisiones, para construir también soluciones. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Tratar de aprovechar esa manera de trabajar y no dejarlo centralizado en alguien que tiene que ver todo, que tiene que controlar todo, que tiene que estar detrás de todos. Porque también empezamos a favorecer un comportamiento más de no tener un personal empoderado, sino más bien un personal en el que yo tengo que estar pendiente como si fuera un junior y detrás de él. Entonces son las cosas que no deberíamos estar propiciando en estas organizaciones, ¿no? Obviamente nos quedan lo que les comentaba de los niveles de confianza, que eso ahorita lo vamos a ver en una imagen de las prácticas. Y lo otro es que, bueno, en la medida en que vamos aprendiendo y ganando experiencia, pues nos genera seguridad. Entonces, esto no va a pasar de la noche a la mañana. No es que yo mañana llego y chicos, hasta hoy yo les venía diciendo qué tenían que hacer. Mañana todos ustedes se van a encargar de decir qué es lo que va a pasar con el producto que estamos desarrollando. Eso es muy radical. Y hay que entender que cómo vamos construyendo secuencialmente o gradualmente ese cambio dentro del equipo, ¿no? Entonces, hay que acompañar la delegación. Y lo otro es no castigar el error, sino premiar el aprendizaje, que eso lo van a ver, eso lo tienen también Management en un eje que se llama mejora continua. Entonces, veamos un poco las prácticas. Aquí tenemos algo que se llama el Delegation Poker, y eso lo único que hace es generar una conversación, probablemente entre el líder o el jefe con el equipo, y buscar unas acciones en las cuales quieren negociar que haya más autonomía o menos, puede ser lo que decía el equipo, pero empieza a generarse ese espacio de conversación para que el equipo se sienta empoderado. Y más aún, a partir de ese espacio de conversación se generan acciones para ver cómo se va a empoderar al equipo y qué tenemos que hacer para que ellos puedan tomar determinada responsabilidad en el grado de delegación que lo queremos, ¿sí? Entonces, no, pasamos de algo binario a tener 7 grados, a tener 7 niveles de delegación, ¿sí? Entonces, está muy interesante. Aquí pueden ver cómo se juega con unas cartas, y aquí también pueden ver el Delegation Board, que es básicamente cómo se fue confeccionando. Nuevamente, quisiéramos compartirle mayor detalle, pero hay mucho que aportar todavía en la charla El y tiempo no no nos nos da tiempo, ayuda. nos apremia. Amigo, ¿sí puede seguir? No, gracias, amigo. Bueno, aquí bien, bien importante. Este es un espacio de conversación donde tú le expresas a la otra persona qué hace que te gustaría que eso fuera de esa manera, que tuvieras una delegación completa. Y a la otra persona, al manager, le ayuda a entenderlo y también expresarte su punto de vista, que a veces simplemente es te delego, no te delego aquí, entiendo qué riesgos conlleva delegar, qué inversión tengo que hacer, y ver la delegación no como te delego, no te delego, o lo haces mal, ya no lo vuelves a hacer, lo hago yo hasta que encuentre a alguien más a quien encargarlo, porque soy el único que hace bien las cosas aquí, sino ver esto de la delegación para poder empoderar a las personas como una inversión de tiempo. Tenemos que acompañarlos, y ese retorno de inversión va a llegar un poquito más tardado, pero cuando llegue va a ser enorme cómo nosotros empoderamos al equipo y la capacidad que han desarrollado, y cómo cada vez dependen menos de nosotros y podemos enfocar nuestro tiempo en cosas más estratégicas. Bueno, ahora vamos al tema de colaboración, porque creo nos quedan 15 minutitos. Y bueno, aquí hay una frase de Maya Angelou que dice: la gente olvidará lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Por eso nosotros tenemos que cuidar tanto nuestras interacciones. Tenemos que hacer que la gente se sienta genial dentro de ellas mismas, que se sientan cómodos interactuando, porque si no nos gusta hablar con nuestro compañero, dialogar con él, debatir, acordar cosas, y eso es parte de nuestro día a día, entonces no estamos disfrutando el trabajo, estamos perdiéndonos una gran parte que es el co-crear, el ayudarnos y demás. Es por eso que es importante nosotros generar una cultura donde exista más transparencia, menos secretos. ¿De qué nos sirve que información súper relevante solo la tengan algunos cuantos? Porque esa información nos podría ayudar a tomar mejores decisiones. Si queremos que la gente sea autónoma y demás, y cuando toma la batuta y ejerce ciertas acciones, lo regañamos porque no consideró algo que él no sabía. Entonces es importante que fomentemos esta transparencia, pero no fomentarla solo de, aquí dejo la información y ya,
sino de acompañar esta información para que todos la puedan alcanzar, notificarlos, hacer temas de conversación. No simplemente es ponerla ahí y ya, quien buscó la encontró, no, tenemos que acercarla y que la gente realmente entienda y poder dialogar con ese tema. También un poquito de la mano con lo que decía Darío, pues que la gente colabore, que entre todos pensemos, co-creemos esas mejores soluciones. Siempre cuando trabajemos en equipo va a ser mejor. Ahí parece que esa frase de dos cabezas piensan mejor que una, parece que siempre lo usamos solo como para hacer algún comentario, pero no la ponemos en práctica. Entonces es importante que busquemos que todos empiecen a sumar, porque todos son parte fundamental de la organización del equipo y todos los resultados que se dan no solo es por el CEO, por los directores y demás, sino se dan por incluso las personas que nos ayudan a recibirnos, las personas de seguridad, las personas de limpieza, todos juegan un papel fundamental dentro de la organización. Y de la mano con lo que comentábamos hace ratito, es importante que la gente se sienta segura, que la gente sienta que no va a ser criticada por equivocarse, señalada, culpada, que no la van a castigar, incluso por opinar lo que él piensa. En muchos lugares, porque tú comentes algo que pienses y los demás no están de acuerdo, te empiezan a señalar y empiezan a hacer que la gente cada vez menos participe y que cuando se llega a algún acuerdo, pues él solo diga que sí por compromiso, porque no quiere ser atacado. ¿Cómo queremos generar ambientes de innovación, de colaboración, si nosotros no dejamos que la gente esté segura? Eso es bien importante. Y aquí hay un punto que me gustaría que tú comentaras, amigo, porque te fascina, el juego de suma cero. ¿En qué consiste? Cuéntanos, porque te apasiona ese tema. Bueno, básicamente hay dos formas de describirlo. Últimamente he estado pensando bastante en eso y pasa cuando sucede que existen comportamientos como que para que yo brille tengo que opacar a otro. Es decir, para que yo gane, otro tiene que perder. Y no necesariamente eso pasa en una organización que tiene un mismo propósito, pero lo vemos en los comportamientos que pasan en el día a día, de cómo la gente quiere brillar más o para que ellos brillen tienen que opacar a otro o sencillamente entienden que la única forma de que en esa reunión le vaya bien es que él gane y que el otro pierda. Entonces, eso es lo que llamamos juego de suma cero y es súper importante poder superarlo en las organizaciones. Sí, que eso seguramente ahorita que se los contamos, se imaginan a diferentes directores de área, ahí cada uno peleando por solo salir beneficiado. Eso es muy común porque están atados a bonos o cosas por el estilo. Y aquí es importante que no centremos la colaboración solo en nuestra parte, sino que nos enfoquemos en la colaboración dentro de toda la organización. Tenemos que tener un punto, un enfoque sistémico, ver el todo, no ver una sola parte. ¿De qué nos sirve que, por ejemplo, los equipos de desarrollo estén súper optimizados, sean súper rápidos, increíbles, si sus input y sus output, pues no están a la misma velocidad, ¿no? ¿De qué sirve tener qué pasaría en un reloj, ¿no? Si un engrane va súper rápido, ¿no? Pues de repente se rompería o cosas por el estilo. Tenemos que considerar que la velocidad que tenemos es la velocidad del más lento. Entonces, ¿cuál es bueno, ese tema? Colaboración remota. Muchas veces con el tema de management nos llegan a decir, es que eso solo se puede presencial. No, yo creo que ya muchos de ustedes han visto que estas prácticas se pueden hacer en Menti, Miro. Incluso una amiga que tenemos, una influencer ahí de finanzas, Sinamaika Gutiérrez, ella innovó y lo empezó a hacer en WhatsApp y le funcionó increíble. Entonces empezamos a ver cómo no necesariamente las prácticas o la forma de aplicar o de comunicarnos tiene que ser de una sola manera. Podemos ingeniarlas y encontrar mediante la experimentación cuál es la más adecuada para cada uno de nosotros y nuestros equipos. Aquí hablando un poco de la mejora continua, ¿por qué cada año nosotros nos proponemos el 1 de enero, antes de llegar al 1 de enero, mejorar en algo o cambiar algo? Si eso debería ser el propósito de todos los días, si esa es una frase de reflexión, ¿tú qué piensas al respecto, amigo? A ver, cuéntanos sobre la mejora continua. Bueno, efectivamente, nosotros vamos pensando en tener una aspiración colectiva en la medida en que logramos que cada una de las personas que están dentro de la organización logren tener nuevos enfoques cognitivos o de conocimiento, tenga mayor conocimiento de formas de ver el mundo. Entonces, esto nos ayuda a tener una organización que aprende y esa organización que aprende debe ir guiada por un propósito y ese propósito vuelve que eso se vuelva una aspiración colectiva en la cual todos quieren cambiar y mejorar rápidamente. Entonces, eso se tiene que o lo que se busca es que eso se impregne en la cultura, ¿no? Experimentar todo el tiempo, o sea, es algo muy importante. Lo que pasa es que normalmente asociamos más la palabra experimentar y nos da miedo. Entonces no tengo que empezar con experimentos grandes, puedo hacer cosas pequeñas, puedo generar un espacio muy pequeño para que la gente empiece a ver si vamos a tener resultados, ¿no? Inclusive convencerte a ti mismo si vas a tener el resultado que has logrado
idear mentalmente, ¿no? La mejora continua, pues obviamente nos da la oportunidad de tener equipos más competentes, porque si no nunca voy a entender cuál es mi rendimiento y voy a tener como puntos ciegos, porque nunca voy a saber qué es lo que tengo que mejorar si no me dedico a entender cuáles son esos errores y cómo atenderlos, ¿no? El otro punto es la habilidad y la disciplina, que quiere decir más sobre cómo tengo que tener las competencias, ¿no? Porque las voy atando a las habilidades y a la disciplina, y obviamente la búsqueda de esas mejoras en esas habilidades y disciplinas pues me va a ayudar a tener un equipo más talentoso y con las habilidades claras para lograrlo. Entonces aquí les presentamos una práctica que viene muy de un enfoque de negocio de emprendedores, que es el Celebration Grid, que lo que hace es analizar cuáles errores, experimentos y prácticas tuvimos y cuáles fueron exitosas y no. Entendiendo que yo puedo tener inclusive errores que pudieron ser exitosos y puedo tener prácticas que ya había sentido que estaban muy bien hechas, que se me pueden en algún momento, por cambio de contexto, pasar a ser errores. Entonces, bueno, súper interesante la herramienta para ver el tema de mejora continua. Yo lo utilizo con los equipos como cada 15 días en las retrospectivas para ver los comportamientos. Pero, pues, ahí les dejo el tip. Vamos avanzando porque se nos está acabando el tiempo. Vamos, nos quedan 5 minutitos. Y ahora vamos a hablarles un poquito del reconocimiento. En muchas organizaciones dicen, yo no tengo por qué agradecer o reconocer a la gente, para eso les pago. Muchas veces solo reconocemos o agradecemos cuando algo salió bien, cuando se cumplieron los objetivos, incluso cuando se cumplen objetivos en muchas organizaciones hay bonos económicos y demás, y eso es básicamente como ponerle un palo y una zanahoria a un burro. Va a caminar siempre hasta que lo tenga adelante, y una vez que lo alcance ya no va a avanzar. Cuando las personas ya alcanzaron su bono, pues, ¿qué más les va a motivar? Bueno, alcanzar el siguiente bono, y si no lo alcanzan, pues van a estar desmotivadas. Siempre tiene que pasar algo para que estén yendo hacia el siguiente paso. Aquí es importante que nos enseña Management 3.0, es que nosotros no busquemos solo agradecer y reconocer el resultado, sino que nos centremos totalmente en el comportamiento, el que lo hayas intentado, que te hayas esforzado, que hayas aprendido, eso hay que reconocerlo, hay que valorarlo. ¿Cuántas veces ustedes no se han esforzado un montón por hacer algo y cuando llega el momento de la entrega, en lugar de agradecerles, los regañan o incluso ni las gracias les dan? Eso se siente súper mal, ¿no? Y te dan ganas de volverlo a intentar. Obviamente no, porque dices, no agradecen, no valoran, de nada sirve. Entonces tenemos que cambiar eso y tenemos que fomentar el agradecimiento, no solo nosotros como líderes o gerentes o directores de nuestra área, nuestros subordinados. Tenemos que quitar ese paradigma. ¿Qué pasa si el tipo de marketing hizo algo increíble? Pues, ¿por qué me cuesta a mí ir y reconocerlo? O mi amigo de legal, que siempre me pone peros para sacar las cosas, hizo algo increíble. No me cuesta nada reconocerlo. Fomentemos este reconocimiento y agradecimiento en toda la organización. Esa palmadita en la espalda que nos hace sentir que lo hemos hecho bien, a todos nos gusta, aunque digamos que no. Es ese combustible que nos ayuda a ser mejor y salir adelante. Una práctica de Management 3.0 son los kudos, y aquí nosotros les damos un kudo, es una tarjetita sencilla que es un reconocimiento entre pares, y bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado. Es un ejemplo de los kudos, se forma un ambiente increíble, y bueno, creo que llegamos al cierre, amigos. Si quieres, coméntalo porque se nos pasaron rapidísimo estos minutos. Sí, voy muy rápido para que pueda ir con las 2 preguntas y el cierre. Importante, bueno, no nos olvidemos, todo se basa en relaciones. La calidad de las relaciones nos va a ayudar a tener mejores resultados. Las relaciones se dan con las interacciones diarias, que es lo que estábamos diciendo. Entonces necesitamos propiciar conversaciones. Management tiene muchas prácticas, pero también son conversaciones que tienen que ir hacia la acción. Si queremos una cultura, tenemos que predicar con el ejemplo. Empezamos por los líderes, pero la cultura la tiene que predicar todo el equipo, toda la gente que está ahí, tiene que saberla vivir y demostrar eso, pero también saber qué es lo que queremos mostrar, ¿no? Y obviamente cuáles son los comportamientos y las acciones con las que quiero llevar eso. Entonces, bueno, les agradezco. Hubiéramos querido tener más tiempo, pero se nos ha complicado. Entonces, dejamos a Bea para que diga cuáles son las preguntas, a ver cómo podemos cerrar. Es que hablamos mucho, claro que amigo. Sí, chicos. Gracias, nos dieron mucha información. Por aquí tenemos unas preguntas y nos dicen, ¿el Delegation Poker se consigue en el mercado, las cartas como tal? Miren, eso, entran a la página de management30.com y ahí hay un menú que dice Practices, le pican ahí y les va a salir, ahí tienen ellos un e-commerce, pero en la parte de abajo están las prácticas, le pican a cada práctica y van a tener que llenar un formulario y lo pueden conseguir gratis. Y ya es una hojita carta o A4 y ustedes la pueden imprimir. Y tendrían, es que lo guardé. Están diferentes idiomas, o sea que no se preocupen porque está en español también.
Súper. Siguiente pregunta. Nos dicen, en un ambiente laboral cohesionado, ¿cómo logras introducir estas prácticas y obtener respuestas honestas de los colaboradores sin que se sientan obligados a responder? ¿Por dónde comenzar? O sea, ya está cohesionado. Pues miren, básicamente estas prácticas responden a algo. Si queremos generar conexiones entre las personas, pondríamos como ejemplo el personal map, ¿no? Que en un mapa mental conocemos a los demás y lo increíble es que podemos conocer mucho de ellos y podríamos tardar a lo mejor 8 meses en conocer algunas partes, ¿no? En lo que generamos esa confianza. Aquí es importante que nosotros permitamos a las personas que respondan lo que quieran. No hay que obligarlos. Si no quieren responder algo, si no le encuentran valor, está bien. Nosotros hablarles de la importancia que tiene para nosotros. Hay que aplicar cada práctica con un objetivo, no solo aplicarlas porque está de moda. Entonces, hay que hacerlo con eso y dejar a las personas libremente que decidan si lo hacen o no y externarles el qué haría importante aplicar esta práctica para nosotros, para el equipo, qué se podría obtener y también bueno, sobre todo qué podría obtener él. Muchas veces la gente no quiere hacer cosas porque está cansada de que le piden que haga, que nueva dinámica y demás, y nunca pasa nada. Es ahí donde les decimos, estas cosas no son solo de aplicar una vez y ya, se les tiene que dar seguimiento, evolucionan con el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, mi motivación que tengo hoy en día a la motivación que tenía hace 5 meses o hace un año o cuando salí de la escuela. Vamos cambiando y es importante ir actualizando esto. Entonces, no sé si respondí, si quieres añadir algo, amigo. Sí, cortico. Básicamente la gente cuando empieza a ver que esas conversaciones tienen acciones y que realmente tú te estás preocupando o estás tomando acciones con eso, creo que empieza a generarse un cambio. Entonces, para mí la respuesta más directa es, empieza a generar los espacios, no obligues a las personas y ellos se van a ir dando cuenta que en la medida en que tú vayas gestionando eso y que no sea algo por hacer en algún momento, sino que tenga continuidad, ellos lo van a agradecer y se van a estar involucrando cada vez más. Bueno, y aquí hay, gracias Darío, 2 últimas preguntas y ya digamos que para el cierre los invitamos a volver a la Sala Colombia, donde estaremos despidiéndonos nuevamente. La última pregunta que nos hicieron es cómo aprender más, cómo profundizar más sobre el tema. Bueno, ahí pueden, en la página de Management 3.0, ahí pueden encontrar un montón de material gratuito y demás, ahí pueden tomarlo como base, pueden comprar el libro de Management 3.0 de Jürgen Apelo, el autor, o pueden buscar workshop, ahí en la página de Management 3.0 hay una parte que dice workshop, ahí pueden encontrar. La ventaja que hoy en día es que pueden acceder a facilitadores que incluso pueden estar en Europa y demás, depende de qué lenguajes ustedes dominen, o incluso a personas de Latinoamérica que, por ejemplo, yo solo podía acceder a workshops de México porque estaba aquí y no iba a viajar a otro país a tomarlo, pero hoy en día tengo esa facilidad incluso de tener compañeros internacionales, entonces lo pueden hacer ahí, esas serían las opciones. Súper, Guille. Bueno, nada, agradecerles muchísimo el espacio, nos dieron información súper valiosa, gracias a todos los asistentes a esta sesión y nos vemos en Sala Colombia para cerrar. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Bea, gracias a amigos, todos. participantes, gracias. Abrazo. Qué bueno.